Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El tema que hoy les traemos es acerca de la colegialidad. Se ha escuchado por ahí que hay dos cuestiones fundamentales que se han convertido en las directrices de la reforma de los dicasterios, y son el impulso misionero y la colegialidad. Esta novedad fue introducida en el Segundo Concilio del Vaticano. En el capítulo 3 de la Constitución Lumen Gentium presenta una nueva definición de la constitución jerárquica de la Iglesia, mejor conocida bajo el nombre de la colegialidad. El número 21 de la Constitución Lumen Gentium enseña que el poder de jurisdicción es recibido por todos de la misma manera, es decir, directamente de Cristo. Tanto el Papa como los obispos lo reciben directamente de Cristo, el poder de jurisdicción. Entonces cabría preguntarse, lógicamente, ¿qué recibe entonces de especial el Papa en su elección? Si no es un poder honorífico o de presidencia, porque esto lo que nos hace ver es que el Papa lo que va a hacer aquí es un simple portavoz. Habría entonces un único sujeto del poder supremo, que sería el colegio, y el Papa, como dije anteriormente, un simple portavoz. En cambio, la tradición nos enseña que el único sujeto del poder de jurisdicción que lo recibe directamente de Dios es el Papa. Los otros obispos reciben su jurisdicción directamente del Papa, no de Dios. Y el Papa, puesto que no recibe su jurisdicción mediante el rito de una consagración, la puede poseer sin ser aún revestido del poder del orden episcopal. Esto es la enseñanza tradicional. La Iglesia se compone de una sola y misma jerarquía, pero sus miembros son investidos de dos poderes distintos. El Código de 1917 lo dice claramente en la sección 3 del Canon 108 y el Canon 109, que explica otra vez esta distinción, indicando que existe una diferencia en la manera en la que se adquieren los poderes. Aquellos que son admitidos en la jerarquía eclesiástica son constituidos en los grados del poder del orden mediante la santa ordenación, en el soberano pontificado directamente por el derecho divino, por medio de una elección legítima y la aceptación de la elección. Los obispos se establecen en los otros grados de jurisdicción por la misión canónica. Hoy les proponemos que escuchen un programa de radio muy importante para aquellos que realmente están interesados en saber qué fue y qué pasó en el Segundo Concilio del Vaticano. Este programa de radio narra un libro que se llama El Rin desemboca en el Tíber. Son muchos capítulos, pero nosotros elegimos el capítulo de la colegialidad, porque es algo que ustedes van a escuchar próximamente y es muy interesante para que estén bien informados. La desconocida historia del Concilio Vaticano II, contada por uno de sus protagonistas. El Rin desemboca en el Tíber, de Ralph Wilhelm. El Rin desemboca en el Tíber. Un sacerdote verbita narra, como encargado de prensa del concilio, los hechos que demuestran el golpe de estado de los modernistas y la anomalía del concilio que pretendió la legalidad de la herejía modernista. Imprescindible para conocer la historia y entender lo que nos está pasando.
La más importante y dramática batalla que tuvo lugar en el Concilio Vaticano no fue, como muchos suponen, la polémica sobre la libertad religiosa, sino que fue la de la colegialidad, que transcurrió principalmente entre bastidores. El drama fue causado por la controversia sobre la verdadera y apropiada forma en que debía entenderse la colegialidad en el capítulo 3 de la Constitución sobre la Iglesia. Existían 3 interpretaciones de la colegialidad. Según la primera, el Colegio de Obispos no ejerce el poder supremo por derecho divino, sino solo por derecho humano. Eso significaba que correspondía al Papa constituir al Colegio Episcopal en sujeto del poder supremo, por ejemplo, convocando un concilio ecuménico. Según esta explicación, solo el Papa disfrutaba del poder supremo por derecho divino. Esta era la posición tradicional conservadora. Según la segunda interpretación, la llamada extremista, que defendían y promovían algunos liberales, el único sujeto del poder supremo era el Colegio de Obispos junto con su cabeza, el Papa. El Papa podía ejercer el poder supremo, pero al hacerlo actuaba solo como cabeza del Colegio Episcopal, o en otras palabras, solo en la medida en que representaba a éste. Estaba obligado en conciencia a pedir la opinión del Colegio de Obispos antes de pronunciarse, porque como representante del colegio estaba obligado a expresar su pensamiento. Según la tercera interpretación, la moderada, que sostenían el Papa Pablo y otros padres conciliares liberales, el Papa personalmente era el sujeto supremo del poder en la Iglesia, y también el Colegio de Obispos unido a su cabeza, el Papa. En esta hipótesis, el consentimiento del Papa era necesario como elemento constitutivo esencial del supremo poder del colegio. En otras palabras, el Papa poseía el poder supremo por derecho divino y era siempre libre de usarlo, mientras que el Colegio Episcopal poseía el poder supremo por derecho divino, pero no era siempre libre para utilizarlo. Puesto que el colegio estaba obligado a actuar con su cabeza y bajo su cabeza el Papa, dependía del Papa para utilizar su poder supremo. De esta forma, la unidad de la suprema autoridad en la Iglesia no quedaba menoscabada. El Papa Pablo, primero como sacerdote y luego como cardenal arzobispo de Milán, había estudiado profundamente la estructura jerárquica de la Iglesia y el problema de la colegialidad. Como Papa se mantuvo al tanto de la bibliografía teológica más reciente y de los progresos de ese campo. En los archivos oficiales del período preparatorio del concilio, su nombre puede encontrarse en documentos que piden precisar los poderes y carismas propios de los obispos en el gobierno de la Iglesia según la voluntad de Cristo. Una vez convertido en Papa, informó a la Comisión Teológica de sus opiniones y obtuvo la impresión de que ellos las compartían. Como vemos, ya de arranque, el Papa Pablo VI pertenecía totalmente al ala liberal, aunque no fuera un extremista, era de la línea moderada, pero no dejaba de estar en un plan antitradicional. La colegialidad fue discutida ampliamente en el aula conciliar durante la segunda sesión en 1963. La Comisión Teológica creó una subcomisión sobre la colegialidad que trabajó tan rápidamente que el 6 de marzo del 64 estaba ya listo el texto revisado sobre la colegialidad. Luego fue enviado al Papa Pablo, pero no quedó satisfecho con él, y el 19 de mayo de 1964 cursó al secretario general algunas sugerencias que deseaba tomase en consideración la Comisión Teológica, afirmando que era libre para adoptarlas o no en su siguiente sesión plenaria prevista para el 5 de julio. El 27 de mayo el secretario general escribió al padre Benjamín Wambach, secretario de la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos, en nombre del Papa Pablo,
pidiendo respuesta urgente a dos cuestiones. La primera era si, según la Comisión Pontificia, el siguiente texto del esquema podía ser probado con las Escrituras. Decía así: así como por la voluntad de Dios, San Pedro y los otros apóstoles constituyeron un colegio apostólico, del mismo modo están unidos el romano pontífice como sucesor de Pedro y los obispos como sucesores de los apóstoles. En respuesta, la Comisión Pontificia estableció en una reunión del 31 de mayo que mientras la primera parte de la afirmación, hasta la palabra colegio, podía probarse con las Escrituras, el resto no podía probarse solo con la Escritura. Esa era la primera cuestión. La segunda era si podía decirse, a partir de los pasajes bíblicos indicados en la siguiente frase, que el oficio de atar y desatar, confiado solo a Pedro, pertenecía también al colegio de los apóstoles en el sentido definido en el esquema. El poder de atar y desatar concedido a Pedro, San Mateo 16:19, también fue concedido al colegio de los apóstoles unidos a su cabeza, San Mateo 18:18. La Comisión Pontificia replicó que el poder de atar y desatar, mencionado en ambos pasajes, parecía ser el mismo, pero que de eso no se seguía que el poder fuese supremo y completo sobre toda la Iglesia, como indicaba el esquema. Estas respuestas fueron remitidas a la Comisión Teológica para que las considerase en su reunión del 5 de junio. La comisión constituyó también 11 sugerencias del Papa Pablo, 7 de ellas estaban referidas a la colegialidad. La comisión incorporó al texto 8 de las propuestas y parte de otra. En cuanto a las decisiones de la Comisión Pontificia para los Estudios Bíblicos, la Comisión Teológica resolvió que no era necesaria ninguna modificación en los dos pasajes citados del esquema. El texto revisado fue aprobado por el Papa Pablo el 3 de julio como base para el posterior debate y remitido a los padres conciliares. El 28 de julio, el arzobispo Staffa de la Curia Romana concluyó un largo estudio sobre los dos esquemas nuevamente revisados sobre la Iglesia y los obispos que distribuyó entre los padres conciliares. En referencia a las secciones sobre la colegialidad de ambos esquemas, expresó su profunda convicción de que estas proposiciones son opuestas a la enseñanza más común de los santos padres, de los romanos pontífices, de los sínodos provinciales, de los santos doctores de la Iglesia Universal, de los teólogos y de los canonistas, y también son contrarias a normas centenarias de disciplina eclesiástica. El arzobispo Dino Staffa citaba las obras teológicas de un jesuita italiano, el padre Giovanni Bolgeni, muerto en 1811, y comentaba que las posiciones fundamentales de Bolgeni y las del esquema sobre la Iglesia son sustancialmente idénticas. Consideraba extraordinario que después de 140 años, los principios de Bolgeni, que desde hacía tiempo los teólogos y canonistas habían sido unánimes en rechazar como absolutamente inaceptables y extraños a la sana tradición de la Iglesia, fuesen ahora repentinamente aceptados como fundamentos de un esquema conciliar. Sostuvo que el esquema privaba al Papa de su supremo poder personal y limitaba su primacía a servir de moderador para los obispos, en quienes, según el esquema, residía el supremo poder. Al día siguiente, a la apertura de la tercera sesión, el arzobispo Dino Staffa disponía de una lista de más de 70 nombres que remitió a los cardenales moderadores con la petición de que se le permitiese dirigirse a la Asamblea General antes de iniciar la votación sobre el importante capítulo tercero sobre la colegialidad. Apeló directamente al artículo 57.6 del reglamento, según el cual, incluso después de concluida la discusión sobre un punto específico,
la opinión minoritaria tenía derecho a designar 3 oradores a los que también se les concedería el privilegio de sobrepasar los 10 minutos de tiempo en su intervención, siempre que la petición se realizase en nombre de al menos otros 70 padres conciliares. La petición del arzobispo Staffa, como se imaginarán, no fue atendida. La votación del tercer capítulo tuvo lugar del 21 al 29 de septiembre. 8 de las votaciones se referían al epígrafe 22 sobre la colegialidad y en 3 votaciones distintas se recogieron más de 300 votos negativos. En una votación de conjunto sobre la colegialidad, el resultado fue de 1.624 votos afirmativos y 572 votos afirmativos con observaciones, en tanto que había 42 votos decididamente negativos. Muchas de las observaciones realizadas en esta votación habían sido preparadas por el Grupo Internacional de Padres, uno de cuyos colaboradores era el arzobispo Staffa. La subcomisión sobre colegialidad de la Comisión Teológica trabajó duramente comparando estas observaciones entre sí y con el texto del esquema. El trabajo se completó en aproximadamente un mes, dado el grandísimo número de periti dedicados a él. Los miembros de la comisión eran los siguientes: arzobispo Parente de la Curia, arzobispo Florit de Florencia, el obispo Schrofer de Eichstätt, el obispo Hermann Volk de Mainz, obispo auxiliar Heuschen de Lieja y el obispo auxiliar Enríquez Jiménez de Caracas. Los periti eran los padres Ranner, Ratzinger, Salaberry, Schoff, Smolders, Tils, Betty, Danis, Dercole, Gagnevet, Lambruschini, Macarrone y Mueller. Antes de completar el trabajo, el arzobispo Staffa y los líderes del Grupo Internacional de Padres supieron que sus observaciones estaban siendo ignoradas por la subcomisión sobre la colegialidad, mientras que otras consideradas menos importantes estaban siendo incorporadas al texto. Entonces el arzobispo Staffa compuso una larga carta al Papa Pablo, fechada 7 de noviembre del 64, de la cual se hicieron copias para 12 activos miembros del grupo, cada uno de los cuales pasó el texto a otros 12 padres conciliares, invitándoles a leerla y firmarla. Este proyecto se conoció como Operación Staffa. Como se rumoreó que el informe de la Comisión Teológica sobre la revisión del esquema ya estaba en prensa, hubo que interrumpir la recogida de firmas. La carta transmitía al Papa la convicción de los firmantes de que el esquema incluía una forma extrema de colegialidad y de que se verían obligados en conciencia a votar negativamente. El arzobispo Staffa acusó a los moderadores de haberle negado ilegalmente permiso para hablar sobre el tema. Al recibir la carta, el Papa Pablo pidió una investigación oficial sobre este y otros alegatos sobre violaciones del reglamento del concilio y traspasó las opiniones teológicas recogidas en la carta a la Comisión Teológica para que las considerase. Entretanto, 35 cardenales y superiores generales de 5 órdenes religiosas, muy numerosas, habían escrito al Papa afirmando que mientras el texto sobre la colegialidad en el esquema parecía presentar la opinión liberal moderada, en realidad era ambiguo y podía, tras la clausura del concilio, ser interpretado según la opinión liberal extremista. El Papa encontraba difícil creer esto y respondió a los cardenales cuyos nombres encabezaban la lista, contestando los argumentos utilizados en la carta. Entonces el cardenal acudió a ver al Papa en nombre del grupo y explicó los fundamentos de sus sospechas, pero el Papa no emprendió ninguna actuación. Entonces el cardenal sugirió que se permitiese a los teólogos de su grupo debatir el tema en presencia del Santo Padre con sus teólogos, pero el Santo Padre no aceptó ese plan. Sin embargo, pidió al cardenal que identificase a los teólogos de su grupo y cuando él nombró 3,
el Papa quedó de golpe visiblemente afectado, pues eran muy conocidos y él los tenía en alta estima. Una vez más, no emprendió actuación alguna, recordando que el texto sobre la colegialidad había sido aceptado por una mayoría bastante superior a la necesaria. Antes de emitir sus votos, dijo, los padres conciliares habían dedicado al tema un estudio profundo y mucha oración. El cardenal se excusó por indicar que él no podía compartir totalmente sus sentimientos, pero el Papa siguió sin actuar a causa de su gran confianza en la comisión teológica. Entonces, uno de los liberales extremistas cometió el error de referirse en un escrito a algunos de esos pasajes ambiguos, indicando cómo debían interpretarse después del concilio. Este papel cayó en manos del mencionado grupo de cardenales y superiores generales, cuyo representante lo trasladó directamente al Papa. El Papa Pablo, comprendiendo finalmente que había sido engañado, se derrumbó y lloró delante de él. ¿Cuál era el remedio? Puesto que el texto del esquema no hacía positivamente ninguna afirmación falsa, sino que simplemente utilizaba términos ambiguos, la ambigüedad podía clarificarse adjuntando al texto una explicación cuidadosamente redactada. Ese es el origen de la nota explicativa previa que fue añadida al esquema. El 10 de noviembre de 1964, el Papa Pablo ordenó sin dilación a su secretario de Estado que escribiese al cardenal Ottaviani informándole de que aún había en el esquema algunos puntos que debían ser redactados con mayor precisión. En particular, deseaba que se afirmase expresamente que un constitutivo necesario y esencial de la autoridad colegial de los obispos era el consentimiento del romano pontífice. En la carta se incluían propuestas concretas de cambios que podían aclarar el texto y que, insistía ahora el Papa, debían incorporarse a este para que él pudiese apoyarlo y promulgarlo. Y para asegurarse completamente de que después del concilio nadie pudiese interpretar el concepto de colegialidad en el sentido liberal extremista, la Comisión Teológica debía preparar una nota explicativa previa que precediese a este capítulo concreto. La nota y los cambios sugeridos, decía la carta, tranquilizarían a muchos padres conciliares y permitirían una aceptación más amplia del texto. La carta incluía también un estudio especial del padre Wilhelm Bertrams, jesuita, sobre la colegialidad. Las enmiendas exigidas por el Papa ya habían sido solicitadas por un amplio número de padres conciliares, que habían propuesto observaciones junto con sus votos afirmativos. Antes, sin embargo, la Comisión Teológica había prescindido siempre de ellas, afirmando que las observaciones eran contrarias a los deseos de la mayoría. Ahora, ante la insistencia del Papa Pablo, algunos de los cambios sugeridos se incorporaron al cuerpo del esquema. La Comisión Teológica redactó también la nota prescrita y la envió al Papa, quien incorporó algún retoque todavía antes de dar su aprobación. El sábado 14 de noviembre se distribuyó en el aula conciliar el folleto que contenía las observaciones propuestas por los padres conciliares al capítulo 3, junto con las respuestas de la Comisión Teológica y la nota explicativa. Dicha nota fue interpretada como un añadido realizado por la comisión a iniciativa propia, porque comenzaba diciendo: la comisión decreta que las siguientes observaciones generales antecedan a la valoración de las observaciones. En las siguientes 48 horas, los padres conciliares y los periti discutieron abundantemente el significado de la nota. Unos sostenían que modificaba la doctrina contenida en el esquema, otros arguían que, estando las explicaciones contenidas en una nota y no en el texto, no cambiaban en nada el esquema. El lunes 16 de noviembre, el secretario general hizo 3 importantes anuncios
dirigidos a todos los padres conciliares, incluyendo la presidencia del concilio y los cardenales moderadores. Los dos primeros, aunque no se decía, se referían a la carta del 7 de noviembre preparada por el arzobispo Staffa. La tercera se refería a la nota explicativa. El secretario general, utilizando terminología de la curia, se refería directamente al Papa como la autoridad superior. Como queda bien claro, este sería uno de los grandes puntos en donde los liberales mostraron claramente cuál era la intención que tenían de dominio sobre la Iglesia, y también, primero, los orígenes liberales de Pablo VI, y luego esa mano que nunca pudo llegar, aunque quiso, a cortar las alas de estos liberales que lograron meter los textos más ambiguos posibles con el fin de detonar las bombas a su debido tiempo. Seguiremos contando esta desconocida historia del concilio en nuestro próximo encuentro aquí en Radio Cristiandad con El Rin desemboca en el Tíber. Muchas gracias.